Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal y del maligno. Amén. Hola amigos, nuevamente Rigoberto, su servidor. Esta vez vamos a tocar un tema que refiere a los inventarios de cuarto, octavo y décimo paso. Estos inventarios nos hablan de cómo ir avanzando en la profundidad y ir progresando en la liberación. Vemos en este cuadro cómo los instintos que Dios nos dio se van deformando a través de temores, se crean dependencias y exigencias. La frustración genera un disparador de emociones y las emociones provocan defectos de carácter y sus consecuencias, daño físico, mental, emocional y espiritual a nosotros y a los demás. Y los síntomas pues también se manifiestan de este lado. Entonces, conociendo la profundidad de los defectos de carácter, podemos ahondar en un inventario que sea realmente profundo. Vamos a ver de qué se tratan estos inventarios. El primer inventario dice preparación previa, hay que estudiar el primero, segundo, tercer, cuarto y quinto paso. Y el libro azul. Posteriormente, al momento de hacer el inventario, se analiza el pasado y el presente. Es muy importante que cuando se vaya a hacer este inventario, cualquier inventario, se involucre a Dios antes, durante y al finalizar, pidiéndole a Dios la luz, la honestidad, la humildad y el arrepentimiento profundo y de peso que necesitamos, pidiéndole la sanación y liberación de todo esto y estar dispuestos a reparar los daños que hemos ocasionado. Dice, mirando el pasado pude darme cuenta de cómo, cuándo y dónde se me descoyuntó el instinto sexual. Aquí está el instinto sexual. ¿Ok? Ahora bien, esta primera pregunta se responde desde que tengo uso de razón hasta que me casé o llegué al grupo. Luego viene otra pregunta. Segunda pregunta, actualmente en el aspecto sexual, ¿qué tipo de situaciones me causan miedo, ansiedad o frustración desde que me casé a la fecha o desde que llegué al grupo a la fecha? En lo que respecta a mi seguridad material y emocional, ¿qué tipo de situaciones me causan coraje, miedo o frustración desde que tengo uso de razón a la fecha? Después, en el aspecto social, ¿qué tipo de situaciones me causan miedo, ansiedad o frustración desde que tengo uso de razón a la fecha? Si se fijan, estamos hablando de estos instintos, ¿sí? Hay que conocer el propósito por el cual Dios nos concedió estos dones y cómo se fue descoyuntando cada uno de ellos y a partir de que se descoyuntaron, es decir, se descarrilaron del propósito original de Dios, a través de nuestra historia, detectar en qué momento empezó y se descoyuntó. Y a partir de ahí avanzar en la historia hasta ver cómo se fue deformando. Ese instinto obviamente se convirtió en defectos de carácter, es decir,
orgullo, ira, envidia, avaricia, lujuria, gula y pereza. Atrás de estos defectos hay temores irracionales. Ese es el origen de los defectos. Se convierten en exigencias o dependencias, la necesidad de control, resultados a nuestra manera. Cuando viene la frustración, se despiertan emociones y a partir de esas emociones resultan en acciones o reacciones que causan daño mental, físico, mental, emocional y espiritual, y también material. Si nos damos cuenta que dice aquí a mayor temor, mayor exigencia, porque dependemos de esto para encontrar seguridad emocional. No hay una real dependencia en Dios, sino vivimos a través de exigencias irrazonables. Dice, a mayor exigencia, menor tolerancia a la frustración y por consecuencia, menos paz. A mayor frustración, mayor resentimiento y disturbios emocionales. A mayor resentimiento, mayor soledad interior y muerte espiritual. Razón de lo anterior, falta de fe real, ausencia de Dios en el corazón del hombre. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mientras no trabajemos en profundidad con estos miedos, con estas exigencias, con estas debilidades y con estos defectos de carácter, no podremos librarnos de todo esto. Debe de haber un arrepentimiento profundo y de peso. Hay 3 niveles de reparación. Una es con Dios, agraviado por nuestra conducta. Pedirle sinceramente perdón a Dios. El segundo nivel es reparar a aquellos que resultaron dañados por mi conducta. Esto a la luz del apadrinamiento, porque no podemos ir con todo el mundo a pedirle disculpas. Hay personas a las que debemos guardar distancia porque en lugar de hacer un bien podemos hacer un mal. O no podemos revelar cosas a otras personas que les va a perjudicar. Tenemos que tener prudencia para hacer las reparaciones. Habrá seres queridos que ya no estén con nosotros y tengamos que recurrir a una reparación de tipo espiritual a través de oraciones, visitar su tumba, ofrecer una misa. Ahora, el otro nivel de daño es el que nos hemos hecho a nosotros mismos. La reparación es cambiar de juicios y actitudes. La reparación es ir avanzando y mejorando en nuestra vida. También hay 3 niveles de perdón. Perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a Dios porque en algún momento tuvimos un concepto equivocado de Dios y sentimos que nos falló o nos dejó expuestos a cosas. No nos damos cuenta que a través de los defectos de carácter se rompe la unidad con Dios y quedamos expuestos a los males espirituales a los que le hemos dado derecho al mal para que obre en nosotros. Le hemos cedido una autoridad y se tiene que romper esa autoridad. Durante el proceso del inventario es necesario hacer oración y al finalizar cada inventario después del apadrinamiento, hacer oraciones de sanación y liberación. Todo ese material, incluido lo que están viendo, eh, las oraciones de sanación y liberación y todo eso lo encuentran en el enlace que viene en la descripción del video. Para que puedan disponer de ese material, es gratuito y puedan usarlo para su bien. También viene la guía de apadrinamiento y manual de servicio, donde vienen estos inventarios que estoy mencionando. Se hace una lista de resentimientos desde que tengo uso de razón hasta el presente,
persona por persona, nombre, parentesco y por qué. Y es muy conveniente que al lado de esos resentimientos pongamos también el daño que hemos ocasionado a esas mismas personas. Luego viene actualmente o antes qué tipo de pensamientos, actitudes o sentimientos reales o imaginarios me hacen o me hicieron sentir mal, vergüenza o asco de mí mismo con otras personas. También incluir intenciones, acciones relacionadas con ocultismo, pactos, brujería, cartas y de otro tipo. Estamos hablando aquí de males espirituales que le han cedido autoridad al demonio y nos tienen atorados con yugos y otras cosas. Ataduras, yugos. Ok. Si normalmente en este inventario señalamos a todos los que nos causaron algún daño y también a nosotros mismos, sin embargo, no significa que se haya aceptado necesariamente los defectos. Como muestra, en algunos casos existe resistencia para hacer algunas reparaciones sugeridas en el primer inventario, es decir, el orgullo todavía hace acto de presencia, todavía falta entrar en el proceso del sexto y séptimo paso, y los próximos dos inventarios tienen esa finalidad, trabajar con los defectos más notorios y con el historial que no se mencionó en el primer inventario por descuido y profundizar en las heridas y resentimientos que no se sanearon adecuadamente. Muy bien. El segundo inventario dice preparación previa, quinto capítulo, sexto y séptimo paso. Se analizará desde el primer inventario, el que hicimos acá, a la fecha. Es decir, que después de mi primer inventario pasa el tiempo y me doy cuenta que siguen ahí de algún modo, algunos no, otros sí, siguen esos defectos obstaculizando mi vida. ¿Por qué? El sexto paso dice, mirando otra vez aquellos defectos de los cuales todavía no queremos desprendernos, debemos desvanecer los límites rígidos que nos hemos marcado. Es decir, hay una diferencia entre muchachos y hombres. Algunos buscan nada más un objetivo limitado de su ego y otros buscan el objetivo perfecto que es Dios. ¿Por qué? Porque seguimos gozándonos de esos defectos de carácter. Entonces tenemos que profundizar. Primera pregunta, actualmente en el aspecto sexual, ¿qué tipo de situaciones me siguen causando miedo, ansiedad o frustración y qué estoy dispuesto a hacer para corregirlo? Segunda pregunta, actualmente en lo que respecta a mi seguridad material y emocional, ¿qué tipo de situaciones me siguen causando coraje, miedo, frustración y qué estoy dispuesto a hacer para corregirlo? La tercera pregunta, actualmente en el aspecto social, ¿qué tipo de situaciones me siguen causando miedo, ansiedad o frustración y qué estoy dispuesto a hacer para corregirlo? Si se fijan, hay una pregunta persistente en qué estoy dispuesto a hacer para corregirlo. Volvemos a esta tabla. Tengo que trabajar con esto. Temores, dependencias. Emociones que me dominan, que no logro controlar, y los defectos de carácter. Si se fijan, son varias capas, no nada más es mencionar el defecto, tenemos que ir a la raíz de esto. Por eso se menciona la palabra miedo, ¿sí? Ansiedad, frustración. Si volvemos acá, acá está el miedo. Aquí está la ansiedad. Aquí están las exigencias irrazonables. Por consecuencia, defectos de carácter y sus daños ocasionados. Luego se hace una lista de resentimientos de aquellas personas que no he logrado perdonar y de aquellas otras que entre un inventario y otro me causaron mal. Aquí en esta lista de resentimientos incluyo a mí mismo y a Dios, todo lo que tenga que incluir. Actualmente, ¿qué tipo de situaciones o pensamientos me siguen causando angustia, ansiedad, vergüenza o asco de mí mismo y qué estoy dispuesto a hacer para corregirlo?
¿Qué estoy dispuesto a hacer? Reparar esos daños conmigo, con Dios y con los demás. Algunas personas se quedan atorados y se quedan conformes nada más con haber hecho el inventario y la confesión. Ese trabajo no es completo. La verdadera liberación es cuando voy y reparo esos daños a través de ir con esas personas que sugeridamente el padrino me dijo que tenía que ir a reparar. Tercer inventario, preparación, quinto capítulo, sexto y séptimo paso, se analiza desde la niñez a la fecha. Desvanecer los miedos y exigencias irrazonables. Acá está, se va a trabajar con esto. Miedos y exigencias o dependencias. Dice el séptimo paso. Al acercarnos a lo que en realidad es dar el séptimo paso, estaría bien que nosotros, los alcohólicos anónimos, averiguáramos cuáles son exactamente nuestros objetivos más hondos. Ahora vemos claramente que hemos tenido exigencias irrazonables para con nosotros, para con los demás y para con Dios. El principal causante de nuestros defectos ha sido ese miedo que está en nosotros. Todo está fundamentado a través de la literatura. Dice la primera pregunta, mirando el pasado y el presente pude darme cuenta cómo y en qué ocasiones lastimé a otros y a mí mismo en mi búsqueda egoísta de satisfacciones sexuales. Se hace una lista de persona por persona y cómo fue que lastimé a otros y a mí mismo. Luego en la segunda pregunta, anota todos tus temores pasados y actuales. Si se fijan, tiene que ver con esta parte de los temores. En lo referente al instinto sexual, las causas y consecuencias de estos. Tercer inventario, anota todos tus temores pasados y actuales en lo referente al instinto de seguridad material y emocional, las causas y consecuencias de estos. Luego anota todos tus temores pasados y actuales en lo referente al instinto social, las causas y consecuencias de estos. Y por último, anota todos tus resentimientos, las causas y consecuencias de los mismos. Persona por qué y consecuencias, si sería conveniente profundizar si no desahogué bien, darme cuenta que tal vez me faltó profundidad en esos resentimientos. Tal vez fui superficial y necesito ir a la profundidad. Muy bien, a través de estos tres inventarios se cierra el cuarto paso. ¿Por qué decimos esto? Digo, decimos porque estas preguntas no las inventé yo. Estas son las preguntas que aparecen en el cuarto paso. Fíjense cuántas preguntas. ¿Ustedes creen que con un inventario se van a contestar todas estas? Y aparte vienen las del libro azul. Entre paréntesis viene el fundamento del primer inventario, del segundo y del tercero. Así se cierra el cuarto paso. Después que viene el octavo paso, bueno, tenemos que estar en una permanente súplica a Dios a través de estar dispuestos y pedirle humildemente que nos libere. Sexto y séptimo paso, eso es algo que se tiene que estar haciendo siempre. Ahora vamos al octavo paso. Dice, con los tres inventarios anteriores ya se ha avanzado en cierto grado, o sea, se sentaron las bases para que tenga una admisión real de sus defectos. Los inventarios anteriores lo han convencido y deberá tener la disposición de enmendar los daños. Se ha avanzado en parte en la reparación, puesto que durante el apadrinamiento de estos tres inventarios se sugiere reparar principalmente con las personas más cercanas. Sin embargo, es necesario que asuma la consecuencia del resto de sus actos, reparando hasta donde sea posible el daño ocasionado. Ya a estas alturas ya se acabaron los culpables. El cuarto inventario y el octavo paso, que es el octavo paso, es el paso del perdón.
con su respectiva reparación. Cuarto inventario, preparación previa, sexto, séptimo, octavo y noveno paso, visa el libro azul. Se analiza desde la niñez a la fecha. Objetivo: daños físicos, emocionales y espirituales ocasionados a personas y a mí mismo, ver cómo se reparó o se puede reparar el daño ocasionado. El octavo paso dice, y estuvimos dispuestos a reparar el daño. O sea, sabemos que de entrada esto es para reparar, no nada más es para desahogarme. Dice, sentimos una fuerte sacudida al darnos cuenta de que estábamos preparándonos a admitir nuestra miserable conducta cara a cara con aquellas personas a quienes habíamos herido. Más adelante dice, en muchos casos encontramos que aunque el mal causado a otros no ha sido grave, el daño emocional que nos hemos causado a nosotros mismos sí lo ha sido. Hay conflictos emocionales muy profundos, algunas veces completamente olvidados, que persisten por debajo del nivel de lo consciente. Por eso es importante pedirle a Dios la ayuda, la luz, porque Él conoce nuestra historia y nos iluminará para poder entrar en todos estos temas sin miedo, con toda la humildad, honradez y profundidad que se requiere, sabiendo de qué se trata cada inventario y el objetivo que se busca. Reparación. Hice o estoy dispuesto a hacer a fin de que durante el apadrinamiento se vea cada caso, dado que en las juntas de preparación también se estudió el noveno paso. Y así junto con el padrino ver cada caso particular, si aplica una reparación directa o indirecta, con la prudencia necesaria, así como también el avance que el escribiente ha tenido. Y se den las sugerencias que correspondan. Es el paso del perdón. Cuarto inventario. Mirando el pasado y presente, buscar en la lista de familiares a quienes dañé, anotando el nombre, el parentesco y cómo fue el daño ocasionado. Aquí se analiza esposa, hijos, padre, madre, hermanos, primos, tíos, abuelos, suegros, cuñados, concuños, cuñadas, nueras, yernos, sobrinos, nietos. Y en cada caso, ¿qué reparación hice o estoy dispuesto a hacer? Segunda pregunta, mirando el pasado y el presente, buscar en la lista de amigos a quienes dañé, anotando el nombre, cómo fue el daño ocasionado, es decir, a compañeros de primaria, secundaria, preparatoria, profesional, de juegos, vecinos, amigos íntimos, ocasionales, prostitutas, amantes, homosexuales, en orgías, violaciones múltiples, compañeros de iglesia, ministros religiosos, y en cada caso, ¿qué reparación hice o estoy dispuesto a hacer? Tercera pregunta, igual mirando el pasado y el presente, buscar en la lista de trabajo a quienes anoté, a quienes dañé, perdón. ¿Y cómo fue el daño ocasionado? Anotando el nombre. Es decir, estamos hablando de patrones, socios, empleados, empresas, instituciones, abusos de confianza, fraudes, robos, evasión de impuestos, bancos, trampas, juegos de azar, lotería, tandas, pirámides. Y en cada caso, ¿qué reparación hice estoy dispuesto a hacer? Es importante que no solo anotemos personas, también estamos resentidos con instituciones. Llámese el gobierno, llámese la iglesia, llámese, no sé, un trabajo en particular. Estamos hablando también de resentimientos con instituciones. Y ese resentimiento, qué daño me llevó a hacer. Mirando el pasado y el presente, buscar en la lista de la sociedad a quienes dañé, anotando el nombre y cómo fue el daño ocasionado. Estamos hablando de asaltos, robo de alta escuela, vandalismo, abortos, violaciones, narcotráfico, homicidio, contrabando, difamación, brujería, familiares y amigos vivos o muertos, compañeros de Alcohólicos Anónimos y otros grupos, y en cada caso qué reparación hice o estoy dispuesto a hacer. Si hice malos apadrinamientos, si me involucré con compañeras o
hubo robo de la séptima, cosas así también. Mirando el pasado y el presente, buscar cómo me he dañado a mí mismo y qué reparación hice o estoy dispuesto a hacer. También los agravios que le hice a Dios. Dice, a estas alturas y avanzar más en las reparaciones hasta donde no sea posible, ya se tiene una nueva manera de vivir y se ha logrado hasta cierto grado librarse de sus impedimentos más notorios. El quinto inventario es repetitivo, o sea, vamos a ver el quinto inventario. Es el mantenimiento y sostenimiento que se requiere para mantenernos emocionalmente equilibrados y tenga metas útiles. En cualquiera de las circunstancias, hasta cierto grado se ha logrado una comunión con Dios, pero se pretende mejorar esta relación para que crezca y florezca lo que hay de bueno en nosotros y seguir vigilando nuestros saberes y riesgos, haciendo las prontas reparaciones que correspondan. Este quinto inventario tiene que ver con el 10º paso, que se estudia 11º paso y el libro azul. Se analiza desde el último inventario a la fecha. Continuamos haciendo nuestro inventario para detectar, admitir, corregir y mejorar nuestra relación con Dios. Preguntas: actualmente, ¿qué tipo de pensamientos, actitudes, sueños y pesadillas en el instinto sexual me causan asco de mí mismo, frustración o conmiseración? Segunda pregunta: actualmente, ¿qué tipo de pensamientos, actitudes, sueños y pesadillas en lo material me causan frustración, miedo y conmiseración de mí mismo? Actualmente, ¿qué tipo de pensamientos, actitudes, sueños y pesadillas en lo que respecta al instinto emocional y social me causan frustración, miedo y conmiseración de mí mismo? ¿Qué daños físicos, mentales y espirituales sigo causando a las demás personas más cercanas a mí? Anote una por una. Honestamente analiza cómo es tu relación con Dios. Resentimientos: anota el nombre, el parentesco y el porqué. Séptimo, hacer un programa honesto anotando fechas y tiempos para resolver los problemas y resultados de las preguntas anteriores. Bueno, aquí está. Estas sugerencias, ese inventario se hace de manera repetitiva, sugeridamente cada 6 meses. Y si somos católicos, hacer los inventarios a través del padrino, ya sea en un retiro de Hacienda o a través de la guía de un padrino de manera privada, y ir a confesar con el sacerdote una vez que hemos hecho ese inventario y apadrinamiento, confesar con el sacerdote yendo directo a acusarnos de nuestros pecados para recibir la absolución. Vamos a ver el tema de reparaciones. Esta guía la pueden descargar junto con esto de el génesis de los defectos de carácter. Hay un video, chéquenlo. Permítanme encontrar reparaciones. ¿Qué es reparar? Cambio de juicios y actitudes. Reparación directa, cómo se hace a distancia, cómo se hace en oración o misa o en la tumba, aborto provocado, brujería y otras prácticas similares, reparación conmigo mismo. Muy bien, pues este es el video que les comparto y espero que sea para el bien de todos, sea útil. Les agradezco que me hayan escuchado y felices 24 horas.